Ok, chicas, vamos a empezar, ¿ya? A ver, primero teníamos pendiente, creo que la corrección, ¿no es cierto?, de las lecturas de un taller. Entonces, primero vamos con eso y después con este nuevo taller que les envió el profe. No sé si alguna de ustedes me puede recordar el nombre del taller para yo poder compartirles la pantalla. ¿Cuál era el que nos quedó pendiente? Revísenle, ¿ya? Déjenme verle yo también. El taller que decía 16 de julio les envié a ustedes, Sí, Licen, ese ¿no? tenemos. Ese tienen, Alison. Sí, Licen, ese tenemos. Ya, ese nos faltaba de revisar, me parece, ¿no es cierto? Las lecturas, ¿o no? ¿Hicimos o no hicimos? Confirmen. Según yo, no hemos hecho aún. Sí, Licen, lo hemos hecho. Ya, ese es de lecturas, ok. ¿Cuál más? ¿Había otro que teníamos pendiente de corregir o no? Yo creo que no, Licen. Creo que ya revisamos todo, solo nos queda pendiente eso. Gracias, Alison. Ok, chicas, entonces eso quería nada más confirmar. Entonces empecemos con el del 16 de julio. Ya solo le voy a abrir y ya les comparto mi pantalla. Empecemos a hacer este de ahí de lecturas. Sí, Licen, Este, ese. ya listo, chicas. Entonces vamos a empezar con este. No sé si les di o no les di el tiempo para leer. Me parece que no. Van a trabajar ya. Van a leer esto y responder, ¿de acuerdo? Y de ahí empezamos corrigiendo, para que ya no queden más talleres pendientes. Entonces eso, chicas, de acuerdo a trabajar. Tengan en cuenta que esta lectura de la ventanilla del bus utiliza muchos simbolismos. Entonces quizás el autor está narrando algo, pero no solo quiere contar algo así y ya, sino quiere mostrar algo de manera simbólica a través del relato. ¿Ok? Eso. Cacharán que aquí, ¿por qué le cita, por ejemplo, a Baudrillard? Dice que el simulacro es la suplantación de lo real por los signos de lo real y tiene que ver con la descripción que él habla, ¿ya? Entonces pueden empezar a trabajar, leer y responder. Esta no está muy larga, ¿no? Miren nada más, no está tan extensa. Así que, listo, chicas, a trabajar. Vamos a empezar la revisión. Entonces, a ver, me gustaría, déjenme ver. Que, Berito, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo? Claro, profe. Dice, la ventanilla del bus. Comienza a oscurecer. Ya están encendidas las vitrinas de la carrera 13. En los andenes se agolpa la multitud. Voy en un bus que lucha por abrirse paso en la congestión vehicular. Entre la ciudad y yo está el vidrio de la ventanilla que devuelve mi imagen, perdida en la masa de pasajeros que se mueve al ritmo espumódico del tránsito. Ahora vamos por una cuadra sin comercios. La penumbra de las fachadas le permite al pequeño mundo del interior reflejarse en todo su cansado esplendor. Ya no hay paisaje urbano supuesto al reflejo. Solo estamos nosotros, la indiferente comunidad que comparte el viaje. El bus acelera su marcha y la ciudad desaparece. Baudrillard dice que un simulacro es la suplantación de lo real por los signos de lo real. No hay lo real, tan solo la ventanilla que nos refleja. Nosotros, los pasajeros, suplantamos la realidad, somos el paisaje, somos los signos de lo real. Un semáforo nos detiene en una esquina, otro bus se acerca lentamente hasta quedar paralelo al nuestro. Ante mí pasan otras ventanillas con otros pasajeros de otra comunidad igualmente apática. Pasan dos señoras en el primer puesto. Serán amigas, pienso. Quizás compañeras de trabajo, pero no hablan entre ellas. Sigue pasando la gente detrás de las otras ventanillas, mezclando su imagen real con nuestro reflejo. Creo verme sentado en la cuarta ventanilla del bus que espera la señal verde junto a nosotros. Es mi reflejo, intuyo. Pero no es reflejo, soy yo mismo sentado en el otro bus. Con temor y asombro
Él y yo cruzamos una mirada cómplice. Creo que nos sonreímos más allá del cansancio del día de trabajo. Los dos vehículos arrancan en medio de una nube de humo negro. Muchas gracias, Berito. Ok, vamos a empezar entonces. Aquí está describiendo, bueno, su viaje, ¿no es cierto? Y empieza a hacer como que un análisis de lo que está viendo, tanto, digamos, en la ciudad y también de lo que él reflexiona en torno a lo que pasa dentro del bus, ¿no es cierto? Ya, no solamente lo que está ocurriendo. Perdón, Carlitos, ¿nos querías decir algo? No, algo me estabas diciendo, Kelly. No, no sé qué era, perdón, me llamaste. Sí. Ingresó Sebastián. Hola, Sebastián, ya. Sí, perfecto, ya está muy bien. Ya le mando el taller. Sí, ya. ¿Carlitos es nuevo o es el chico de la tarde? Es Sebastián, sí, exactamente. Ah, Ya, ya. Él manos. sí debe Sí, tener el taller. perfecto. Ya, con todo ya le envío de nuevo, ya. Sí, Ya, gracias, Carlitos. ya, Kelly. Ok, entonces eso. Entonces está el autor como que haciendo una descripción tanto de lo que ocurre afuera de la ciudad por donde él va viajando, pero también dentro del autobús, ¿no es cierto? Ya, y por eso empieza a hacer como que reflexiones en torno a eso, qué nomás está ocurriendo con la gente que está ahí. Y también habla una parte importante del texto, es que habla de cómo el autobús se refleja, ¿no es cierto? Hay otro autobús que pasa cuando se paran en el semáforo y habla de cómo se reflejan. Entonces, como que ya hay algo simbólico que el autor quiere transmitir, pilas. Entonces, vamos a ver. En el texto anterior predomina descripción del entorno material de una ciudad a partir de un viaje en bus por el centro, narración del viaje que alguien realiza en bus por el centro de una ciudad y la presentación de sus reflexiones, la caracterización de una ciudad a partir de la relación existente entre el transporte público y el individuo, la presentación de una teoría sobre la forma de descubrir la falsedad dentro de una ciudad. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué pusieron? A ver, Alison, ¿qué pusiste? La B, Lisa. Ya, déjame ver. Puede ser, claro, puede ser la B o la C, ¿no es cierto? Déjeme ver la C, la caracterización de una ciudad a partir de la relación existente entre el transporte público. No, no es caracterización. Narración del viaje que alguien realiza en un bus por el centro de una ciudad. Sí, es la B. B de bebé, correcto. ¿Ya? Otro posible título para el texto anterior, ¿cuál sería? Verán, teniendo en cuenta lo que acabamos de conversar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otro título le pueden poner? La ciudad y el transporte. Verán, por ejemplo, si yo pongo esto, a mí me suena que nos va a hablar como de las carencias en el sistema de transporte o de la mala calidad, del tráfico, no sé. Suena un título como, no sé, serio. Y aquí hay mucho simbolismo, ¿de acuerdo? Caos y transporte, la ciudad se puede leer, el transporte público. ¿Qué dicen, chicos? La B, caos y transporte. Ya, ¿por qué caos? Por el Eso como que, simbolismo del que está hablando el texto. ya, gracias, Berito. A ver, aquí el autor, claro, habla, pero también habla de indiferencia, verán. Más bien como que habla que cada uno está en su mundo, no habla, no sé si caos quizás un poco, bueno, como lo describe, pero nuevamente, si yo pongo caos y transporte, no sé, como que el título me da la idea que va a ser un análisis de, por ejemplo, que los buses van llenos y que es un caos, que nos llevan peor que costal de papas, no sé, que siguen subiendo más personas. A eso me da la idea. Y aquí es una narración como literaria, verán, y que utiliza simbolismos. Entonces, por eso no puede ser esa. Te da la idea de que es un texto como, si yo pongo, por ejemplo, la A o la B, me da la idea como que es un texto periodístico, ya, así, como más seriedad, no sé. Entonces la respuesta es, a ver, ¿dónde está? ¿Quién más? Sebas. Sebas, ¿me escuchas? No me escuchas, Sebas.
Ok, entonces es la C, la ciudad se puede leer, ¿de acuerdo? Ya. ¿Por qué la ciudad se puede leer? Porque es más o menos lo que él está haciendo. Obvio, no puedes leerla, pero él está haciendo eso, ¿no es cierto? Simbólicamente está haciendo eso porque está haciendo una lectura de las actitudes, de cómo están las personas, de cómo ocurre el viaje en el transporte, también de cómo pasa afuera, porque también habla de penumbra. Verán. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, ahora vamos por una cuadra sin comercio. La penumbra de las fachadas le permite estar describiendo la ciudad. Ya no hay paisaje urbano superpuesto al reflejo. Solo estamos nosotros, la indiferente comunidad que comparte el viaje. El bus acelera su marcha, la ciudad desaparece. Ya, así empieza a narrar también, ¿no es cierto? Entonces la ciudad se puede leer. El enunciado, un simulacro es la suplantación de lo real por los signos de lo real, se introduce en el texto con la intención de, verán, aquí el autor quiere decir como que todo lo que él está viviendo es como que se pone a reflexionar, ¿será real esto que estoy viviendo? ¿Será que existe? ¿O en realidad todo esto no es real? Y por eso, para reforzar esta idea de que quizás lo que él vive no es real, sino solo es como una expresión de la realidad o como una copia, como dice aquí, una suplantación de la realidad. Para reforzar esa idea es que cuenta que cuando se para el otro bus dice, me reflejo y me veo sentado, ay, dice otro como yo, y luego se da cuenta que es el mismo, ¿me entienden? Habla de ese reflejo. Otra vez habla de cómo quizás no es real, solo es un reflejo de lo real, una suplantación de la realidad, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, verán. El autor es como si ustedes les diera una crisis existencial y dijeran, voy a reflexionar, ¿será que es real lo que estoy viviendo? Eso. Ok, entonces vamos a ver. Argumentar la idea de que leer la ciudad es leernos a nosotros mismos. Puede ser. Definir el significado de simulacro. ¿Será que con esto quiere definir qué es simulacro? No, no es cierto. Proponer un método para leer la ciudad a partir de los planteamientos de Baudrillard. Un método. Discutir la concepción de Baudrillard en torno a la posibilidad de hallar la ciudad. ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿quién no le he preguntado? Sofi, ¿estás por aquí? No está la Sofi, no se ha conectado. Jennifer. Ya, dicen, yo puse la A. Muy bien, correcto, Jennifer. ¿No es cierto que sería que leer la ciudad es leernos a nosotros mismos? Sí, por eso es que dice que cuando yo leo a la ciudad, a los pasajeros, a cómo, o sea, cuando yo analizo, cuando reflexiono en torno a eso, estoy también reflexionando o es un reflejo de mí mismo, ¿no es cierto? Es un reflejo de mí mismo, ¿de acuerdo? Y por eso utilizo esto, un simulacro es la suplantación de lo real, ya por los signos de lo real. Entonces es como diciendo, miren, o sea, también lo que estoy viendo de ellos es el reflejo de mí mismo. Vamos a ver dónde estaba esa frase. Miren, el bus acelera su marcha y la ciudad desaparece. Baudrillard dice que un simulacro es la suplantación de lo real por los signos de lo real. Y aquí aclara, no hay lo real, tan solo la ventanilla que nos refleja. Habla nuevamente del reflejo. Nosotros los pasajeros, aquí dice, miren la respuesta, suplantamos la realidad, somos el paisaje, somos los signos de lo real. Es decir, ya se está diciendo que los pasajeros mismos son, ¿no es cierto?, los que suplantan la realidad, son el paisaje y son eso que dice Baudrillard, los signos de lo real. Por lo tanto, es leernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Por eso ejemplifica que los pasajeros son también quienes hacen eso, ¿ya? Del enunciado, nosotros los pasajeros suplantamos la realidad, somos el paisaje. Se puede concluir que, nuevamente, tiene que ver con lo anterior. Los individuos que componen la masa son solo objetos para ser observados. Siempre que se hace parte de algo colectivo, es inevitable suplantar la realidad, así como inevitable, no creo. El concepto de paisaje se fundamenta en la inexistencia de la individualidad. El objeto que constituye la realidad es el mismo sujeto que la observa. ¿Qué dicen? A ver, Alison. El diseño puse la D. Ya, muy bien, correcto.
el objeto que constituye la realidad es el mismo, ¿no es cierto? Por eso dice nosotros somos el paisaje, pero cuando dice nosotros le incluye a él mismo, ¿no es cierto? Se incluye él. Entonces, quiere decir que él mismo está observando y él es parte de esa realidad. Sí, por eso usa el nosotros, porque se incluye. ¿Y quién era el que estuvo reflexionando, analizándoles y todo? Fue él mismo. Entonces, de alguna manera, al incluirse en todo ese análisis que él hizo de los otros, es como que está mostrando que es el reflejo de él, ¿no es cierto? Ya, entonces, el objeto que constituye la realidad es también el mismo observador. Las expresiones serán amigas, quizás compañeras de trabajo, ubicadas en el tercer párrafo, se han impreso en letra cursiva con la intención de... A ver, ¿qué intención tiene cuando solamente hace como comentario? Dice, está narrando, ¿no? Que se paró el semáforo y luego dice, pasan dos señoras en el primer puesto. Y aquí está, serán amigas, pienso, quizá compañeras de trabajo, pero no hablan entre ellas. Nah, ahí está la respuesta. Entonces, introducir comentarios que el autor del texto hace para sí mismo, formular interrogantes del autor del texto hacia sus lectores, señalar diálogos entre el autor y el narrador del texto, evidenciar la participación de uno de los personajes en el texto. ¿Qué dicen? Yo digo que es la Alice. Correcto, es la A, ¿no es cierto? Por eso es que si ven que cuando leímos ahorita en el texto decía rayita, o sea, guión, pienso, decía. Entonces él mismo está diciendo que ese comentario es algo que él está pensando para sí mismo, ¿ya? Cuando el texto habla de comunidades apáticas e indiferentes, se refiere a, esta estaba como un poquito ambigua, las personas que transitan por la ciudad, por el centro de la ciudad, algunos individuos que observan críticamente la ciudad, todos los seres que pertenecemos a la ciudad, los usuarios del transporte público en la ciudad. ¿Qué dicen? A ver. Berito. Yo señalé la C. A todos, dices tú. Todos los que pertenecemos a la ciudad. Puede ser, sino que aquí como que está describiendo más lo del transporte, ¿no? Entonces yo creería que es más esta. Los usuarios del transporte público en la ciudad. Porque se acuerdan que cuando habla, verán, les voy a leer esta parte de comunidades apáticas, habla de los que están en el bus de él y también de los del otro bus cuando frenan en el semáforo. Miren, un semáforo nos detiene en una esquina, otro bus se acerca lentamente hasta quedar paralelo al nuestro. Ante mí pasan otras ventanillas con otros pasajeros de otra comunidad igualmente apática. ¿De quién está hablando? Del otro bus que se acercó y se quedó frenado frente a ellos, o sea, paralelo a ellos. Entonces está hablando más de las que estaban en el bus. ¿Ya? Entonces, por eso sería esta, los usuarios del transporte público. Ya, listo. Ok, chicas, vamos a hacer esta otra y de ahí vamos con el otro taller, ¿ya? A ver, déjenme ver. Sí, avanzamos. Listo, a trabajar, ¿ya? Leer y responder. De acuerdo, chicas, vamos a revisar. Esta lectura me va a ayudar Alison, por favor. Y claro, dice. El cielo aparece a la vista como una cúpula más o menos plana, en el cual están clavados los astros. Esa cúpula empeoró de vuelta en el curso de un día, alrededor de un eje, cuya posición en el cielo está determinada por la estrella polar. Mientras esta apariencia pasó, por realidad era superflua la traslación de la geometría de la Tierra al espacio cósmico, y de hecho no se verificó, pues no existen longitudes, distancias que pudieran medirse como unidades terrestres. Y para designar la posición de los astros bastaba con indicar el ángulo aparente que la mirada del observador dirigida hacia el astro hace como el horizonte y el otro plano elegido convenientemente. En este estadio del conocimiento, la superficie de la Tierra es la base inmóvil y eterna del todo.
Las palabras arriba y abajo tienen un sentido absoluto, y cuando la fantasía poética o la especulación filosófica aprenden a la tarea de estimular la altura del cielo o la profundidad del tártaro, no necesita explicarse la significación de estos conceptos, pues la inmediata vivencia de la intuición nos lo entrega, sin especulación. Aquí la conceptuación naturalista se nutre de la riqueza que presentan las intuiciones subjetivas. El sistema cosmológico que lleva el nombre de Ptolomeo 150 después de Jesucristo es la fórmula científica de este estadio espiritual. Conoce ya una multitud de hechos finamente observados sobre el movimiento del Sol, de la Luna, de los planetas, y sabe dominarlos teóricamente con notable éxito, pero se atiene a la absoluta inmovilidad de la Tierra, alrededor de la cual giran los astros a distancias inmesurables. Sus trayectorias son determinadas como círculos y epiciclos según las leyes de la geometría terrestre, sin que pueda decirse por ello que el espacio cósmico se halle propiamente sometido a la geometría, pues las trayectorias residen cual rieles que, afianzados en las bóvedas cristalinas, representan el cielo en capas sucesivas. Muchas gracias, Alison. Entonces, miren, es un texto un poquito complejo, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo. ¿Qué tal les fue a ustedes? Dice, es posible deducir del texto que la determinación de ángulos referenciales de medición obedece a un procedimiento. A ver, taxativo también quiere decir preciso, ¿de acuerdo? Arbitrario, definitivo y recusable. A ver, vamos a ver qué nos dice por aquí. Vamos a volver a esta parte. ¿Dónde estaba lo de los ángulos referenciales? ¿Se acuerdan alguien? ¿No? A ver, dice determinación de ángulos referenciales. Igualmente irán apuntando si es que hay palabras desconocidas y todo eso, ¿no, chicos? No se olvidarán eso. Es en todas las lecturas, porque de una vez practicamos comprensión de lectura y también practicamos la cuestión léxica, es decir, el vocabulario. ¿Ya? Ay, por cierto, aquí también decía, creo que la palabra, habían unos nuevos, ya les voy diciendo los significados, porque en las preguntas había palabras nuevas. ¿Ya? A ver, busquémosle dónde estaba eso. Ángulos. ¿Encontraron? No. Ya parece, están ahora sí como viernes, están calladitas ya. Con las justas creo que están. Aquí está. Dice, pues no existen longitudes, distancias que pudieran medirse como unidades terrestres, y para designar las posiciones de los astros bastaba con indicar el ángulo aparente que la mirada del observador dirigida hacia el astro hace con el horizonte y otro plano elegido convenientemente. En este estado del conocimiento, la superficie de la Tierra es la base inmóvil y eterna del todo. Creo que ahí estaba de los ángulos, o en otro lugar más. Busquemos si hay algo más, otra referencia. ¿Hay o no hay, chicas? ¿Qué dicen? Hablen. No. Yo le puse taxativo porque después dice que lo lograron determinar por el sistema de Ptolomeo. Ya, a ver, vamos a ver. Aquí está, sí. Dice, el sistema cosmológico que lleva el nombre de Ptolomeo es la fórmula científica de este estadio espiritual. Conoce ya una multitud de hechos finamente observados sobre el movimiento de la Luna, los planetas alrededor de cual giran los astros. Sus trayectorias son, ya verán. Denme un segundito.
Ya, chicas, a ver. Disculpen un momentito que me interrumpieron. A ver, ¿dónde estamos? De lo de los ángulos referenciales, ¿no es cierto? Taxativos, precisos. Y déjenme ver. Sí puede ser taxativos porque usaron mediante un método, pero más adelante verán. Para mí que fue primero solo una determinación, o sea, especularon como arbitraria. Los demás que pusieron, ¿qué pusiste, Alison? A ver, yo puse preciso, Liz. Ah, tú también pusiste algo parecido a lo que puso Berito. Gracias. Jennifer, ¿tú? Yo puse la B, Liz. Verán, yo también creo que es la B. Porque verán, en esta parte había una parte que decía como elegido convenientemente. Lo que no le encuentro, por eso les decía a ustedes si es que ustedes le vieron dónde estaba eso. Había una partecita que en el texto decía que con eso de la mirada del observador y el horizonte, el ángulo que aparentemente formaban, y dice que el otro plano era elegido convenientemente, o sea, era como un punto de referencia nada más. ¿Dónde estaba? Aquí está, ya la encontré. Miren. A ver, desde aquí les voy a leer. Dice, mientras esta apariencia pasó por realidad, era superflua la traslación de la geometría de la Tierra al espacio cósmico, y de hecho no se verificó, pues no existen longitudes, distancias que pudieran medirse como unidades terrestres. Y para designar las posiciones de los astros, bastaba con indicar, miren, el ángulo aparente que la mirada del observador dirigida hacia el astro hace con el horizonte y otro plano elegido convenientemente. O sea, dice incluso que bastaba solo con eso, indicaban una... Y aquí está... Miren, ¿por qué determinaban estos ángulos de referencia? El un plano, o sea, formaban aquí un ángulo de referencia. ¿Por qué un ángulo de referencia? Porque un plano era, digamos, miren, el ángulo aparente era la mirada del observador. Y el otro plano que formaba el ángulo era solo elegido de una manera conveniente. O sea, conveniente como, bueno, al azar, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿y aquí de qué está hablando? Para medir, se dice. Entonces, yo creo que por eso no es preciso. ¿Ya? Así que la respuesta es arbitrario. Con todo ya le voy a revisar ya en el texto original, a ver si es que nos sale esa misma. Chicos, irrecusable, por cierto, apuntarán. Irrecusable quiere decir que no se puede evitar. Ya, como inevitable. Taxativo, como les dije, es preciso. Entonces también por eso yo decía, no creo que les hayan puesto A y C, o sea, las dos significan lo mismo. Y si pongo la A, ¿por qué no la C? Ya, entonces por esa parte como que dudé y quería encontrarle esa partecita. Vamos con la 19. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la trayectoria de los astros, ahora nos dice incompatible. O sea, la idea que no concuerda. Dice, entonces, que incompatible de afirmar que la trayectoria de los astros, a ver, fue determinada por Ptolomeo a través de epiciclos. Esto no es incompatible porque sí dices en la parte que me dijo Berito, ahí estaba lo que fue determinada por Ptolomeo. Se concebía antiguamente de forma subjetiva e intuitiva. Esto también sí tiene que ver con el texto, así que no es incompatible. Verán que aquí dice incompatible lo que nos pide, o sea, lo que no concuerde con lo que diga el texto. Esta, la B, también concuerda porque eso acabamos de poner en la 18, que solo era de una manera como ahí al ojo, ¿no es cierto? Dependía del observador, decía, y el otro era como un ángulo referencial a conveniencia, ¿ya? Un plano referencial a conveniencia. Entonces, eso es subjetivo, eso es intuitivo, porque no es preciso, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué significaba subjetivo? Que depende de la percepción de cada uno. Mientras que lo objetivo es preciso, es exacto, es comprobado.
Entonces, si nos dice que esto es subjetivo, sí tiene razón porque el texto dice eso. Tenía como base para Ptolomeo la tierra estática, eso no me acuerdo, ya vamos a ver, préstame. Se ignoró completamente la propuesta de Ptolomeo y fue definida imprecisamente por él. ¿Se ignoró o no se ignoró? No se ignoró porque, como ya me dijo Berito, Ptolomeo la determinó, ¿no es cierto? A través de... Ahí en esa parte que dijo Berito, ¿dónde estaba eso? Aquí está. El sistema cosmológico que lleva el nombre, es la fórmula científica, entonces no es que se ignoró. Entonces, ¿qué dicen? Sí pusieron la D. ¿Quién sí puso? A ver, voy a dejar de compartir. Ninguno, seguros. Confirmen. Verán que dice incompatible. Ya uno por lo menos. Miren, esta es, se ignoró completamente en la propuesta de Ptolomeo. No se ignoró, porque sí se consideró. De hecho, es la parte que dijo Berito, se hizo a través de estas mediciones de Ptolomeo. Entonces, la trayectoria de los astros, por eso decía cosmológica, ¿se acuerdan? Ya, ¿y qué es cosmo? Ya, eso, entonces no se ignoró, y como aquí nos pide lo incompatible, entonces por eso es la D, porque no concuerda con que se ignoró, no, al contrario, sí se toma en cuenta. Vamos a esta. Si Ptolomeo hubiera sido capaz de plantear unidades de medición para los astros distintas a las de las unidades terrestres, probablemente, esta sí está difícil. Si Ptolomeo hubiera sido capaz de plantear unidades de medición para los astros distintas a las unidades terrestres, probablemente, a ver, la determinación de la trayectoria de estos habría sido más precisa. Puede ser. El estatus terrestre inmutable habría ostentado bases teóricas sólidas, chuta. El Sol y la Luna habrían desplazado, esto no podríamos saberlo, ¿no? Las intuiciones como base para teorizar habrían alcanzado relevancia, también puede ser. La teoría geocéntrica habría permitido un riguroso análisis del cosmos. No creo. A ver, creo yo que está entre la A y la C. ¿Qué dicen, chicas y chicos? Hablen. Alison, ¿qué pusiste? La A dice. Ya. Jennifer. La Celis. Ya. Berito. Yo puse las de las intuiciones como base para teorizar habrían alcanzado relevancia. Habrían alcanzado relevancia. Dijimos que era la A o la D, ¿no es cierto? Dejen ver, vamos a ver. El sistema cosmológico. ¿Qué más me dijeron? Ustedes me dijeron la A también, o la A, o la D, o la C. No, verán, yo creo que sí es la A, ¿saben por qué? Porque, como dijimos que en la antigüedad, ¿no es cierto?, no hubo esa precisión, por eso respondimos en la primera que fue arbitraria, ¿ya? Entonces, y que se tomaba solo ángulos de referencia y la mirada del observador y ni sé qué, entonces, como que estamos diciendo que no había esa precisión, por lo tanto deberíamos concluir que, o sea, ahorita, si es que hubiera pasado eso, debe haber mayor precisión, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo pienso que es la... Vamos a buscarle esas dos, ¿ya? Ahorita mismo le voy a buscar, mientras ustedes la abren el otro taller. ¿Ya? Ahorita mismo compartimos pantalla y les confirmo de las que dudábamos. Este sí estuvo un texto complejo, ¿no es cierto? Más que nada, por ejemplo, en estos textos, como son datos que no manejamos nosotros porque no sabemos mucho de este tema, ¿no es cierto? En cuanto a la ciencia, no. Entonces quiere decir que tenemos que ir volviendo al texto como lo hicimos para determinar como que con mayor precisión, ¿no es cierto? Ya. Denme un segundo, abro el otro texto. Verán, en este otro texto, antes de que se me acabe mi tiempo, les quiero explicar porque quiero mandarles de deber una partecita.
Mientras ya les estoy buscando aquí la respuesta de los que teníamos dudas. La 20 era, ¿no es cierto? Ya miren, si es les voy a leer lo que dice aquí de explicación en el texto. Dice, a ver, les leo. Dice, en la antigüedad la distancia de los astros y la longitud de su desplazamiento eran inmensurables, o sea que no tenían forma de medirse, inmensurables, sin medir, ¿no es cierto? Eran inmensurables, debido a que las unidades de medición terrestre eran inaplicables en un espacio fuera de la Tierra. Si se hubiese contado con unidades de medición diferentes, entonces la trayectoria hubiera sido definida con mayor precisión. Bueno, dice también plausiblemente, o sea, posiblemente con mayor precisión. Entonces sí estamos bien, sí es porque, como les decía, la primera nosotros que pusimos, que cachando esta parte que solo era de una manera subjetiva, intuitiva, que ellos señalaron, ya podemos ver que no era preciso, que más adelante requirieron de otras unidades de medición para que pueda ser preciso, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí va la cosa, ¿ya? Eso, bueno, a ver, lo que les decía que quiero que completen es de deber antes de irme, es esta partecita de aquí, verán. Todos tienen este taller, ¿no es cierto? Entonces van a ir completando solo la parte de completar oraciones. Esto es súper sencillo y ustedes ya han trabajado esto, ¿no es cierto? Entonces van llenando, acordándose de qué criterios debemos usar. Gramática, ¿no es cierto? Contexto y lógica. ¿Ya? Eso. Entonces de deber quedaría solo esta primera parte que es de completar las oraciones. Lo de término excluido no, porque aún no les he explicado bien eso y quiero explicarles. Eso, entonces solo esta parte primera quedaría de deber, ¿de acuerdo? Para que hagan el fin de semana. Listo, chicos, ahora sí les dejo. Ya, nos vemos la próxima clase, ¿ya?